¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para usted. Muchas gracias. No me va a negar que la situación es harto complicada. Juan Carlos Tafur decía el otro día, y algunos como que en reservas tenían su declaración, esta va a ser una llegada de fotografía. Bueno, estamos a 3 semanas y todo parece indicar que entre Castillo y Keiko la situación va a ser justamente bien apretada. Sí, porque las encuestas, las entrevistas, las cosas que nosotros podemos ver día a día en los taxis y en las conversaciones con los amigos, hace que la cosa esté dividida casi por igual. Lo que sí habría que considerar es que, a diferencia de Castillo, Keiko siempre tiene un voto escondido que no lo manifiesta. ¿Alcanzará para que llegue a superar a Castillo? Puede que sí, puede que no, ya lo tendremos que ver el día de las elecciones. Ahora, ¿está claro que con uno o con otro vamos a tener problemas en los próximos 5 años o piensa que con uno no va a pasar eso? Para empezar, ninguno de los dos ha llegado ni siquiera a tener el 20% de los votantes en la elección. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Lo que quiere decir que el 80% no está con ellos. Tendrían que tener un manejo muy fino para interpretar el sentido de la mayoría, que no son ellos los ganadores, ni Keiko ni Castillo, si fuera el caso, cualquiera de los dos, para hacer un manejo de gobierno, económico, educativo, apropiado. Hasta ahora los candidatos creen que pueden imponer sus propias ideas, las ideas con las cuales llegaron a la segunda vuelta, y no es así. Cuando ya se es presidente de todos los peruanos y se tiene que gobernar para el bien del país. Esas son cosas que tienen que adaptarse, pero hasta ahora no lo están haciendo. Los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, en ese contexto, doctor César Bazán Naveda, algunos, por ejemplo, acabo de leer una declaración que hacen 2 congresistas virtuales, dicen, no nos convence Keiko, no nos convence Castillo, entonces la opción que queda es blanco o viciado. ¿Usted cree que esa sea una buena opción? Ese es un voto irresponsable en realidad, porque nosotros no podemos echarle la culpa a los demás por las decisiones que no tomamos. Este es nuestro momento de ejercer nuestro derecho y nuestra obligación democrática, escoger a uno o a otro. Si no ejercemos nuestro derecho, no nos quejemos después de lo que pueda pasar. Hay gente que inclusive está pensando en mantener sus viajes en el extranjero o simplemente pagar la multa y no ir a votar. Maduremos como país, maduremos como votantes. Hagámonos responsables de nuestras decisiones y de nuestros votos. Esa es la responsabilidad que tiene todo mayor de edad. Antes, cuando era menor de edad, la responsabilidad era de los padres. Después que es mayor de edad, es responsabilidad de uno mismo. Nosotros ya tenemos 200 años como nación, debemos ser responsables de nuestras propias decisiones. ¿Usted cree que tenga cierto sustento la siguiente afirmación? Keiko es la candidata de la impunidad y Castillo es el candidato del violentismo. Los dos tienen talón de Aquiles, los dos tienen problemas porque si bien es cierto que Keiko está bastante identificada con el tema de la corrupción y la impunidad, también del lado de Castillo hay corrupción, gente que está metida en corrupción e impunidad. Hay gente que ha sido condenada por terrorismo y que ahora, después de haber matado a nuestros propios conciudadanos, se van a sentar en el curul para ejercer una representación. Y del otro lado tenemos a toda la gente que nosotros hemos conocido y hemos vivido durante la época del gobierno de su padre. O sea, los dos representan un peligro para el país. La única forma es que el 80% de los peruanos que no hemos votado por ninguno de ellos, hagamos sentir nuestro peso y decirles a cualquiera de los dos, van a tener que gobernar bien y de acuerdo con las necesidades de las mayorías y no con sus propios intereses. A las 11 de la mañana, hace algunos minutos, ha empezado, entiendo, una ceremonia donde están participando los 2 candidatos a la presidencia para firmar una suerte de acuerdo, de buena conducta, de respetar los compromisos que se asuman, etcétera, etcétera. Hay algunos que dicen, yo no le creo ni a Keiko ni a Castillo. Los antecedentes nos hablan de cómo los políticos nos ofrecen una cosa y hacen cosas totalmente distintas cuando llegan al poder. ¿Usted qué piensa? Bueno, le pregunté hoy día al taxista con el que venía, ¿usted cree que los candidatos van a respetar el pacto? Y me dijo, ¿qué candidato ha respetado los pactos? Entonces, en verdad, estamos desengañados de estos políticos, estamos desengañados de estas firmas.
Hay buena voluntad seguramente, pero la buena voluntad es para presentarse frente a nosotros y decir qué buenos que somos, voten por nosotros. Pero en la realidad no hay razones suficientes como para poderles creer. La única forma de hacerles creer es que concurramos a votar y hagamos ejercicio de nuestro derecho ciudadano y después fiscalizar. Es decir, no desentendernos, sino participar activamente, comentando y haciendo conocer nuestra opinión de una u otra forma sobre cómo es que se está gobernando el país. Claro, porque uno dice, si los chicos salieron y lo hicieron renunciar al presidente en ese momento, Merino de Lama, ¿por qué no podemos respirar en la oreja a quien asuma la jefatura del Estado? Es que así lo vamos a tener que hacer. Ha quedado demostrado que la única forma en que los políticos se ven limitados es cuando el pueblo mismo les hace saber cuáles son los límites. Esto no quiere decir que estemos de manifestación en manifestación ni de violencia en violencia, sino que hay opiniones, hay formas de hacer saber cuál es el contento o el descontento de nuestro pueblo. Y aprendamos a entender estas señales democráticas para que no suceda la inestabilidad. Lo peor que nos puede pasar al país es tener inestabilidad económica, inestabilidad jurídica, inestabilidad en nuestros trabajos, inestabilidad en todo. Y esa inestabilidad se mostró hace poco tiempo cuando vinieron las proclamaciones de quienes pasaban a la segunda vuelta y el dólar se disparó a 3,88 soles. Pero recordará usted también que para la segunda elección de Alan García también el dólar se subió como hasta 3,80 soles casi, y después de la elección bajó a 2,80 soles. Quiere decir que esas son señales de que la economía es muy sensible a los mensajes políticos. Estabilidad, señores, no tenemos por qué pelearnos los peruanos unos con otros. Finalmente todos somos peruanos, todos vamos a seguir viviendo en este país y tenemos que aprender a convivir con paz y prosperidad. Muy bien, estamos a 3 semanas de las elecciones del 6 de junio. Usted es contrario y califica de irresponsables a quienes pretenden votar blanco o viciado. Por lo tanto, usted y Perú Construye ya tomaron una decisión. ¿Podemos saber cuál es? Nosotros tomamos la decisión de que ninguno de los dos candidatos es bueno. Y por lo tanto, de acuerdo con la conciencia de cada uno de los militantes va a votar. No podemos plegarnos a Keiko Fujimori porque estaríamos mezclándonos con todos los signos de corrupción. No podríamos mezclarnos o apoyar a Castillo porque nos estaríamos embadurnando con todo ese mensaje de odio y destrucción que el comunismo trae. Y por lo tanto, no podemos mezclarnos con ninguno de los dos. Cada uno, como en el momento de la confesión, emitirá su voto y quedará para él. ¿Y cómo se entiende que otros partidos están más bien, digamos, adhiriéndose a la candidatura de Castillo o de Keiko? Es su libertad, es su derecho. Estamos en un país democrático, es un país libre, cada uno tiene el derecho de tomar su decisión. Lo que sí tenemos que hacer es eso, tomar nuestra decisión. Entonces, algunos irán para uno, otros irán para otro y otros votarán in pectore para uno de los candidatos dentro de su propia convicción. Pero tenemos que tomar partido de todas maneras por la actuación en democracia, es decir, ejercer el voto. Hay que ejercerlo. ¿Y usted por quién va a votar? Eso también fue parte del acuerdo nuestro. Ninguno de nosotros lo va a decir hasta que cada uno haga el ejercicio de su voto. Muy bien. El proceso electoral ha, obligado a los candidatos a asumir posición respecto de 3 o 4 asuntos que son fundamentales, ¿no? La salud, la educación, el trabajo, el tema social, etcétera. ¿Qué impresión tiene usted de esos temas, como líder de un partido como Perú Construye? Yo le pediría que vayamos primero a una breve pausa y después nos cuenta. Regresamos en unos momentos.
Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda. La pregunta está hecha en relación a, digamos, lo que considera a partir de la presencia de 3 o 4 temas que deben dilucidar los candidatos presidenciales: salud, educación, trabajo, el tema social. Doctor. Sí, el problema en el caso de Pedro Castillo es que primero no se le ve conocedor político de los diversos temas. Está variando mucho en sus planteamientos y eso está generando una cierta inseguridad en lo que vaya a hacer, porque está cambiando sus planteamientos de acuerdo con las necesidades de los votos que pueda tener. Y lamentablemente también hay por ahí una entrevista en la cual no supo diferenciar lo que es un monopolio de lo que es simplemente una fuerza de poder dominante en el mercado. Y no tiene plan de gobierno. Y no se nota un plan de gobierno estable. Hay un plan de gobierno del partido. Un ideario. Un ideario que obviamente es la base de su plan de gobierno. Y ahí plantea la nueva constitución, plantean las expropiaciones, ahora están diciendo que ya no, que estas cosas van a ser de otra manera, etc. Entonces, no se ve un proyecto sobre el cual en verdad podamos nosotros hacer una opinión. Y tampoco hay equipo técnico en apariencia, aunque hace días aparecieron 2 o 3 nombres. Claro, han aparecido varios nombres, pero nombres de allegados que recién están viniendo y quieren decirle: oye, por si acaso tu plan del partido no lo vas a aplicar porque esto es lo que nosotros vamos a decir que se haga. Entonces no sabemos finalmente en qué va a terminar el asunto. Esa sí es una incoherencia muy, muy grave en uno de los candidatos. Del otro candidato, Keiko, tampoco ha tenido la firmeza de establecer todos los proyectos. Si bien es cierto, sí tiene un equipo técnico que, bueno, de una u otra forma también los conocemos, no nos causa muy buena impresión. Por Jorge Vaca Campodónico, claro, no nos causa muy buena impresión que digamos, pero por lo menos tiene un equipo técnico, del cual ya sabremos que tenemos que defendernos porque va a venir a atacar por uno y otro lado también a los diversos sistemas económicos. Pero tiene. En cambio, el otro es en realidad jugarse la lotería. Parece mucha improvisación de parte de Castillo. Mucha improvisación. Parece que él mismo no pensaba que iba a tener tanta acogida y que iba a poder llegar a poder formular un proyecto y ser gobierno. Porque una cosa es ser candidato y prometer. Eso es igual que el matrimonio, ¿no? Una cosa es las promesas de novio y la otra cosa es las realidades dentro del matrimonio. Entonces... Ahora, a propósito de Castillo, sí. ¿No asume usted que quizá Castillo sea consecuencia de...? Claro, miren, el problema con el Perú es que no estamos contentos con las cosas como han venido sucediendo. Y ese gran descontento hace que la gente se manifieste votando siempre aparentemente por candidatos de izquierda. Mire, veamos el pasado, no hablemos de Kuczynski, pero sí podemos hablar de Ollanta, era el candidato de izquierda. Hablemos antes de Ollanta, de Alan García, era el candidato de izquierda frente a Fujimori.
Hablemos de Toledo. Toledo también era el candidato de los pobres. Fujimori también fue la alternativa frente a Vargas Llosa, era el candidato de izquierda. Antes de eso, el mismo Belaúnde fue un candidato de izquierda frente a Aya de la Torre. Y todo el tiempo hemos Pero venido nosotros... no se terminaron de resolver los problemas sociales. Y nunca fueron en realidad un gobierno de izquierda. Ninguno de ellos. Todos vinieron con la misma promesa y finalmente Ollanta fue el más claro, ¿no? Después de toda su promesa, hoja de ruta, que fue un viraje de 180 grados y ya está. Ahora, no quieren prometer una hoja de ruta, pero sí hay un equipo técnico que está diciendo las cosas van a ser de otra manera. Entonces, esas inestabilidades son las que no nos generan un convencimiento de que esto vaya por buen rumbo. ¿Qué tendría que hacerse en educación, así brevemente? En educación tiene que hacerse un plan a largo plazo. Los cambios en educación se hacen por generaciones. Y por lo tanto nosotros no podemos pensar en que los cambios van a hacerse en 5 años. Quien sea el presidente de la República tiene que empezar un proyecto para definir cuál es el tipo de ciudadano que nosotros debemos formar. Y que los otros presidentes continúen. Correcto. Pero hay que establecerlo de manera totalmente clara. Necesitamos un ciudadano, primero, que sepa respetar las leyes y por lo tanto esté educado para mantenerse dentro del sistema. Segundo, que sea creativo e imaginativo, porque los peruanos lo somos. Y por lo tanto, que podamos hacer innovaciones grandes, innovaciones tecnológicas y encontremos el segmento en el cual nosotros podemos ser útiles a la humanidad. Fortalecernos en ese segmento y tomar el liderazgo. India, por ejemplo, tomó como el segmento la tecnología y ellos en este momento hacen microformas, computadoras, desarrollan grandes proyectos tecnológicos. Nosotros hasta ahora no entendemos cuál es el proyecto que debe seguir del Perú. Muy bien, salud. En salud, primero, el papel que tiene que continuar la sociedad, el Estado, es decir, tomar a cargo el desarrollo de todos los proyectos de salud. Pero los proyectos de salud deben empezar por la base. ¿Qué tenemos que hacer? Además de hospitales técnicos, que la gente tan pronto se enferme pueda curarse. La atención primaria. La atención primaria. Eso es lo que los médicos aconsejan en todas partes. Primero la atención primaria y esas personas ya no agravan su enfermedad, se curan. Los que pasan de eso van a las postas médicas y que haya muchas postas médicas por diversas partes del Perú debidamente atendidas para que puedan en ese momento evitar llegar a los hospitales. Si ya se logra eso, no llegan a los hospitales alcanzan, ya no necesitan camas UCI porque no van a llegar hasta eso, se les curó a tiempo. Muy bien. Es como toda enfermedad. En trabajo lo que hay que hacer también ahí es, primero, el desarrollo económico del país, porque mientras más inversiones y más empresas se abran, más capital habrá. Lo que tenemos que cambiar en concepto es el tema de los informales. Dicen que los informales no participan dentro del sistema. ¿Qué manera mejor de volverlos formales que con su propio DNI y que todos los cambios se hagan mediante el registro del DNI y cada uno puede establecer con su DNI a dónde va a trabajar y cómo va a trabajar? Formalizarse en estos tiempos es una burocracia tremenda. Y pudiendo solucionarlo de manera pero muy sencilla, permitiendo que la gente pueda trabajar, sobre todo ahora que con motivo de la pandemia mucha gente ha tenido que dejar de trabajar. Así es. Y ahora quiere regresar y no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque no se ha formalizado. Ya ha visto usted cómo las municipalidades empiezan a perseguir a unos y a otros otra vez y seguimos exactamente en lo mismo. Entonces tiene que haber un gran proyecto en materia de fortalecimiento de las inversiones, en materia de fortalecimiento del trabajo y sobre todo en materia de formalización en todos los niveles del país. Muy bien, entonces queda claro y con esto terminamos que ya sea Keiko Fujimori o sea Castillo, el Perú no se va a acabar. Tenemos que seguir, por supuesto. Mire, nosotros hemos sobrevivido a la época del gobierno militar. Hemos sobrevivido a las épocas de las grandes inflaciones con Belaúnde Terry, segundo gobierno, con Alan García, segundo gobierno. Hemos sobrevivido al terrorismo, hemos sobrevivido a la mafia, hemos sobrevivido a todo. Somos un país de sobrevivientes, sabemos sobrevivir. Hay que marcar nada más el camino para no estar nuevamente en angustias y poder planificar bien. Y no ser permisivos. No ser permisivos con ninguno de los extremos, ni con la violencia, ni con la corrupción, ni con la mentira en los políticos. Eso sí debe quedar bien claro. Los políticos tienen que ser honestos
Si no son honestos, a su casa, no sirve. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias.